La empleada humilde lleva bizcoitos en un guardanapo a la niña, sin saber que es hija de un millonario viudo. Clara solía pensar que la vida estaba llena de sorpresas, pero nunca imaginó que un simple guardanapo podría contener tanto significado. Cada día en su bolsillo, un paquetito de bizcochos envueltos con esmero escondía su amor y dedicación hacia Valentina, la pequeña de la casa Montoya. La familia era un símbolo de opulencia en la ciudad, con su lujosa mansión que se alzaba entre edificios de oficinas y ruidos urbanas. Sin embargo, en ese mundo repleto de extravagancia, Clara solo encontraba consuelo en la risa contagiosa de Valentina. La niña tenía una sonrisa tan brillante que podía deslumbrar incluso el opaco brillo del oro. Con su cabello rubio y sus grandes ojos verdes, era imposible no quererla. Cuando Clara le traía los bizcochos, la alegría de Valentina iluminaba toda la habitación. Pero Clara, con sus sueños de ser escritora y sus recuerdos de una vida llena de penurias, siempre se sentía como una sombra en un lugar tan resplandeciente. Un día, mientras preparaba la merienda, escuchó un golpe en la puerta. Mira hacia la entrada, y un escalofrío recorrió su espalda. Había un hombre extraño, con un abrigo oscuro que parecía oscurecer aún más el ambiente soleado de la casa. Sus ojos eran penetrantes, como si conocieran secretos que la familia Montoya había escondido bajo capas de lujo. Clara sintió el nudo en su garganta. Un presentimiento inquietante le decía que su rutina estaba a punto de ser interrumpida. El hombre preguntó por el señor Montoya, y su voz era como el eco en un pasillo vacío. La criada sentía la presión de una situación que no comprendía del todo. Mientras este visitante se adentraba en la mansión, Clara se sintió como una intrusa en un escenario que le era ajeno. ¿Quién era realmente este extraño? ¿Qué quería de la familia Montoya? Sus manos temblorosas ajustaron el guardanapo en su bolsillo, como si ese pequeño gesto pudiera darle alguna seguridad. Valentina, curiosa, apareció detrás de Clara. «¿Por qué tienes esa cara, Clara?», preguntó, rompiendo el silencio tenso. «Todo está bien, pequeña», respondió Clara, forzando una sonrisa. Sin embargo, en su interior, las dudas se multiplicaban. El extraño sabía algo, y el miedo empezaba a germinar en su corazón. ¿Cuál era el secreto que escondía el mundo de lujo que la rodeaba? A medida que la tarde se tornaba en noche, las risas en la casa continuaron, pero para Clara, cada bocado de bizcocho sabía a incertidumbre. La conexión que había formado con Valentina estaba en peligro. Fuera de esa burbuja de alegría, el misterio seguía vivo. La identidad de la niña, tan especial y única, no podía permanecer en secreto para siempre. Pero, ¿qué pasaría si el pasado de Valentina la separaba de ella? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara tragó con dificultad, sintiendo como el nudo en su garganta se volvía más apremiante. Miró a Valentina, quien seguía sonriendo sin saber nada de la tensión en el aire. Pero esa sonrisa pronto se desvanecería. El extraño que había entrado en la mansión como una sombra no podía ser solo una visita. Casual, Clara lo percibía. La angustia la carcomía. Sin embargo, lo que vino a continuación la dejó helada. Mientras intentaba recuperar la normalidad tras la aparición del hombre, un grito desgarrador resonó desde el salón, como si alguien hubiera roto la burbuja de calma que rodeaba a la familia Montoya. Clara sintió que el latido de su corazón se aceleraba. En un impulso, corrió hacia la sala, dejando atrás a Valentina, que la seguía con el rostro lleno de preocupación. Cuando entró, lo que vio fue un caos. El hombre de abrigo oscuro estaba confrontando a don Javier, el señor Montoya. La tensión en el aire era palpable.
Clara escuchó un grito de Valentina, quien quedó paralizada en la entrada. El extraño levantó la mano y lanzó un documento sobre la mesa. «Es tu hija, Javier», exclamó, y el nombre resonó en las paredes como un trueno. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo? La atmósfera se volvió densa. Don Javier palideció. Sus ojos se agrandaron. «Cierra la boca. Ella no es mi hija». A su voz le faltaba el control, llena de desesperación. Pero la mirada del extraño era feroz. «Las pruebas están aquí. Ella es la heredera de la fortuna Montoya». En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Valentina, esa niña a la que tanto amaba, era más que una simple niña de la familia. ¿Era realmente la heredera de los Montoya? Lo que parecía ser una relación simple y hermosa se complicaba con la revelación de un oscuro secreto. Clara sintió que el aire le faltaba. Se sentía envuelta en un vendaval de confusión y miedo. Los murmullos comenzaron a llenar la habitación. Las sirvientas se habían agrupado en la entrada, sus rostros reflejando asombro, mientras los guardias de seguridad intercambiaban miradas preocupadas. Clara sintió un sudor frío en la frente. Todo aquel bullicio sonaba lejano, mientras las palabras del extraño resonaban en su mente. Era como estar en un sueño del que no podía despertar. Don Javier, furioso, trató de recuperar la compostura. «Eso no es cierto, eso no puede ser cierto». Pero la certeza en la mirada del hombre era inquebrantable. «Valentina ha sido reconocida en los documentos que te dejaron tus padres. Ella es la única heredera. Y eso significa que tú tienes mucho que perder». Clara buscó a Valentina, quien estaba en estado de shock, incapaz de entender lo que ocurría. La pequeña miraba a su padre, llena de miedo y confusión. «¿Es verdad, Clara?». Su voz temblorosa hizo que se le encogiera el corazón. «Cálmate, Valentina. Todo estará bien», dijo, aunque no estaba segura de poder mantener su palabra. La incertidumbre había sembrado una sombra oscura en su vida, y el futuro que creía tener se desmoronaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente Valentina? El hombre extraño volvió a hablar, su voz firme, pero sus ojos destilaban un desafío. «La vida de Valentina cambiará. Hay otros que saben la verdad. Están viniendo». En ese momento, la calma de la noche se quebró por completo. Era el inicio de un torbellino que pondría a prueba no solo el amor entre Clara y Valentina, sino también la lealtad de su mundo de aparente felicidad. La tensión se hizo insoportable. Clara sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Y mientras todos se llenaban de murmullos y comentarios incrédulos, sintió la llegada de su pesadilla. ¿Y si la verdad arruinaba todo? ¿Qué pasaría si Valentina, su luz, se convertía en su perdición? Clara tragó con dificultad, sintiendo cómo cada latido de su corazón era un recordatorio del caos que acababa de desatarse. La tensión en la sala era asfixiante. Ya no se escuchaban las risas, solo jadeos de incredulidad y murmullos inquietos entre las sirvientas. Valentina, todavía en estado de shock, buscaba respuestas en los ojos de su padre, pero el rostro de don Javier estaba más pálido que el mármol del piso. «¿Qué significa esto?», balbuceó Clara, el miedo estrujándole el pecho. Se sentía tambalear en una cuerda floja, un paso en falso y caería en un abismo del que no podría escapar. El extraño, con su voz grave, comenzó a desatar la madeja de secretos. «No solo es su hija, Javier. Es la verdadera dueña de este legado, y la herencia está en peligro». Las últimas palabras resonaron como un eco aterrador en el aire. Todo estaba a punto de hacerse trizas. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. Una de las sirvientas, pálida como un fantasma, se desmayó. En la entrada, Clara sintió que la sala giraba. La realidad se distorsionaba, como si hubiera entrado en una película de terror. Valentina dio un paso adelante, temblando. «No entiendo, ¿por qué se pelean por mí?», preguntó, las lágrimas formándose en sus ojos. Era una visión desgarradora. Clara quería ir a consolarla, pero estaba paralizada. Sabía que las respuestas serían demasiado duras. El extraño miró a Valentina. «Porque tu vida ha estado en peligro desde que naciste. Hay personas que no desean que la verdad salga a la luz». Las palabras caían pesadas como piedras.
Clara sintió el sudor frío recorrer su frente. Don Javier perdió el control. «Cierre la boca, no quiero oír más tonterías». Su voz sonó como un trueno en la tormenta. Pero el extraño se mantuvo firme. «No puedes ocultarlo más. Tu padre hizo enemigos. Tu madre estaba involucrada en cosas peligrosas». Las palabras le cayeron a Clara como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos había guardado la familia Montoya? La esperanza y la confianza en la relación que había construido con Valentina comenzaron a desgastarse como papel en una tormenta. Y entonces, de la nada, el teléfono del salón sonó, cortando el aire tenso. Todos se callaron, los murmullos cesaron. La mirada de don Javier se volvió fría y calculadora. «No contesté», ordenó, pero Clara ya había levantado el auricular. «¿Sí?» Su voz temblaba. Desde el otro lado, una voz grave y conocida sonó. «Clara, debes salir de allí. Ellos están buscando a Valentina. ¿No está segura?» Un frío gélido recorrió su espalda. «¿Quién es? ¿Qué sabes de Valentina?», respondió, más miedo en su voz que determinación. La voz era familiar, pero Clara apenas podía pensar. Lo único que resonaba en su mente era la peligrosa combinación de secretos, mentiras y la pequeña Valentina en el centro de todo. «No hay tiempo. Sabes que no puedes confiar en Javier. Sal de la casa. Hay un coche esperándote. Ahora». La llamada se cortó abruptamente. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Valentina, necesitamos irnos. Ahora». La mirada de la niña se iluminó con una mezcla de confusión y miedo. «¿Pero por qué?», preguntó Valentina, buscando refugio en la voz de Clara. Era un momento desgarrador. Clara sabía que, si se quedaban, la revelación los consumiría. El caos ya estaba desatado, pero la verdad aún no había terminado de desenrollarse. Los muros de la mansión parecían cerrar sobre ella. La familia Montoya, una vez un refugio, ahora se transformaba en una trampa mortal. Sin entender del todo, Clara tomó la mano de Valentina, decidida a protegerla frente a cualquier peligro. Pero al dar un paso hacia la salida, un nuevo grito estalló desde otra habitación. «No se muevan», era la voz de un guardia. La puerta se cerró de golpe, listos para atraparlas. El mundo que conocía estaba por desmoronarse, y la verdad ocultaba más que solo secretos. Clara sintió el nudo en su garganta. ¿Lograrían escapar? ¿O la sombra del pasado haría que todo lo que amaba se perdiera de una vez? Clara sintió que el tiempo se detenía cuando escuchó el grito. El guardia, con su rostro severo, se acercaba, pero lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Valentina, a su lado, temblaba. Las miradas se encontraron, pero antes de que pudieran intercambiar palabras, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Un estallido. Algo había explotado en el jardín. Todos se giraron hacia la ventana, donde una nube de humo comenzaba a invadir la habitación. «¡Salgan!», gritó el extraño, su tono grave y urgente. Clara no pensó dos veces. Tomó la mano de Valentina y corrió hacia la salida, atravesando la sala en medio del caos. El pánico se desató. Las sirvientas gritaban, y el guardia trataba de controlar la situación. «¡Clara, no!», gritó don Javier, pero su voz se perdió entre el estruendo. La idea de que Valentina estuviera atrapada en medio de todo ese lío la aterraba. Mientras corrían hacia la salida, Clara giró la cabeza y vio el rostro del extraño. Había un brillo en sus ojos, no solo de preocupación, sino de satisfacción. Esa sensación la hizo detenerse un segundo, pero no podía permitir que la duda la detuviera. Cuando finalmente lograron llegar a la puerta, el aire afuera golpeó sus rostros como un maremoto. Había caos en el jardín, las flores desplomadas y gritos de alarma resonando por todos lados. El coche que había mencionado la voz en el teléfono estaba estacionado un poco más lejos. Pero el camino estaba bloqueado. Los guardias formaban una barrera tratando de contener la escena. «¡Corran hacia allá!», gritó el extraño, señalando un lado. Clara apretó la mano de Valentina con más fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño. La imagen del hombre oscuro y su mirada desafiante la atormentaba. ¿Podrían confiar en él? Aún así no había elección. Al llegar a un rincón alejado del jardín,
El estruendo de su propia respiración se sumó al bullicio de fondo. —¿Qué está pasando, Clara? ¿Por qué todo esto? —preguntó Valentina, sus ojos llenos de pánico. Clara tragó saliva. —No lo sé, pequeña. Solo necesitamos salir de aquí. A su alrededor, la confusión crecía y el alarmante sonido de más explosiones resonaba en la distancia. Pero lo que sucedió a continuación congeló su sangre. Mientras intentaban avanzar, una sombra se acercó al extraño. Era otro hombre, de aspecto aún más sombrío, con un rostro que Clara reconocía de alguna parte. —¡Rodrigo! —exclamó. Su corazón dio un vuelco. Era el hermano perdido de don Javier, un hombre que se creía muerto hace años en un accidente. Las historias que se contaban sobre él siempre sonaban a leyenda, pero allí estaba, vivo y más peligroso de lo que recordaba. —Eres una traidora —le dijo al extraño. Su voz era afilada como un cuchillo. —Nunca debiste volver. Clara se quedó helada. ¿La traidora? ¿Quién era la traidora aquí? —Rodrigo, ¿qué haces aquí? —preguntó el extraño, mientras los guardias comenzaban a confundir la situación. —Proteger lo que es mío —respondió. Era como si todo se coagulase en un momento de terror absoluto. —Y lo que tú has hecho no tiene perdón. Mientras Clara respiraba con dificultad, comprendió que el verdadero secreto no era solo Valentina. Todo ese caos giraba alrededor de algo más profundo y peligroso. Valentina es la clave, pensó. —¿Qué hiciste tú, Javier? La tensión se cortaba como un hilo, y en ese mismo instante un ruido estruendoso sonó detrás de ellos. Un coche negro se acercaba a gran velocidad, y en su interior había más sombras, más misterios a punto de estallar. Clara sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. ¿Qué camino tomarían ahora? ¿El regreso a lo que conocían o una caída en un abismo del que no hay retorno? El corazón de Clara latía de manera frenética. La verdad estaba a punto de salir, pero ¿sería un alivio o un desastre? Todo lo que creía, todo lo que conocía estaba a punto de saltar en 1000 pedazos. Su mente estaba en fuego. ¿Y si Valentina no era quien creía? ¿Y si todo lo que había construido se pulverizaba en un instante? La noche apenas comenzaba a revelar su oscuro secreto. Clara sintió que el tiempo se detenía cuando escuchó el grito. El guardia, con su rostro severo, se acercaba, pero lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Valentina a su lado temblaba. Las miradas se encontraron, pero antes de que pudieran intercambiar palabras, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Un estallido. Algo había explotado en el jardín. Todos se giraron hacia la ventana, donde una nube de humo comenzaba a invadir la habitación. —¡Salgan! —gritó el extraño, su tono grave y urgente. Clara no pensó dos veces. Tomó la mano de Valentina y corrió hacia la salida, atravesando la sala en medio del caos. El pánico se desató, las sirvientas gritaban y el guardia trataba de controlar la situación. —¡Clara, no! —gritó don Javier. Pero su voz se perdió entre el estruendo. La idea de que Valentina estuviera atrapada en medio de todo ese lío la aterraba. Mientras corrían hacia la salida, Clara giró la cabeza y vio el rostro del extraño. Había un brillo en sus ojos, no solo de preocupación, sino de satisfacción. Esa sensación la hizo detenerse un segundo, pero no podía permitir que la duda la detuviera. Cuando finalmente lograron llegar a la puerta, el aire afuera golpeó sus rostros como un maremoto. Había caos en el jardín, las flores desplomadas y gritos de alarma resonando por todos lados. El coche que había mencionado la voz en el teléfono estaba estacionado un poco más lejos, pero el camino estaba bloqueado. Los guardias formaban una barrera, tratando de contener la escena. —¡Corran hacia allá! —gritó el extraño, señalando un lado. Clara apretó la mano de Valentina con más fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño. La imagen del hombre oscuro y su mirada desafiante la atormentaba. ¿Podrían confiar en él? Aún así, no había elección. Al llegar a un rincón alejado del jardín, el estruendo de su propia respiración se sumó al bullicio de fondo. —¿Qué está pasando, Clara? ¿Por qué todo esto? —preguntó Valentina, sus ojos llenos de pánico. Clara tragó saliva. —No lo sé, pequeña. Solo necesitamos salir de aquí. A su alrededor, la confusión crecía y el alarmante sonido de más explosiones resonaba en la distancia. Pero lo que sucedió a continuación congeló su sangre. Mientras intentaban avanzar, una sombra se acercó al extraño. Era otro hombre, de aspecto aún más sombrío,
con un rostro que Clara reconocía de alguna parte. «Rodrigo», exclamó. Su corazón dio un vuelco. Era el hermano perdido de don Javier, un hombre que se creía muerto hace años en un accidente. Las historias que se contaban sobre él siempre sonaban a leyenda, pero allí estaba, vivo y más peligroso de lo que recordaba. «Eres una traidora», le dijo al extraño. Su voz era afilada como un cuchillo. «Nunca debiste volver». Clara se quedó helada. La traidora. ¿Quién era la traidora aquí? «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», preguntó el extraño, mientras los guardias comenzaban a confundir la situación. «Proteger lo que es mío», respondió. Era como si todo se coagulase en un momento de terror absoluto. «Y lo que tú has hecho no tiene perdón». Mientras Clara respiraba con dificultad, comprendió que el verdadero secreto no era solo Valentina. Todo ese caos giraba alrededor de algo más profundo y peligroso. «Valentina es la clave», pensó. «¿Qué hiciste tú, Javier?». La tensión se cortaba, como un hilo, y en ese mismo instante un ruido estruendoso sonó detrás de ellos. Un coche negro se acercaba a gran velocidad y en su interior había más sombras, más misterios a punto de estallar. Clara sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. ¿Qué camino tomarían ahora? ¿El regreso a lo que conocían o una caída en un abismo del que no hay retorno? De pronto, Rodrigo levantó nuevamente la voz. «Tienes que entender que esto va más allá de lo que imaginas. Valentina no es solo su hija. Es parte de un legado que podría destruirnos a todos». Clara sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. «¿Qué legado, Rodrigo?», preguntó, intentando mantener la calma en medio de la tempestad. Rodrigo, con una sonrisa helada, giró su mirada hacia Valentina, la última descendiente de una familia de poder, con el secreto que podría cambiar el destino de todos. Las palabras flotaron en el aire como conjuro. Aquello era más que una revelación, era un arma cargada. Valentina parpadeó confundida. ¿Qué significa eso? Clara sintió cómo su corazón se hundía. El caos exterior se desdibujaba ante la magnitud de ese instante. «No, no puede ser», balbuceó. La verdad, aún no revelada, parecía una sombra aterradora creciendo en la distancia. «¿Todavía crees que puedes protegerla de lo que se aproxima?», preguntó Rodrigo, dejando escapar una risa sarcástica. «La sangre llama, y tú, Clara, no eres quien creía ser. Tú también tienes un papel en todo esto». La traición de sus propias visiones de protección se cernía sobre ella como un manto oscuro. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, ¿qué dices?». Su mente giraba, absorbida por el shock. Las palabras de Rodrigo resonaban como campanas de alarma. ¿Qué significaba que todo estuviera conectado? Era un rompecabezas brutal, donde cada pieza apuntaba a un destino aterrador. Y entonces, con un giro repentino, el coche oscuro se detuvo. La puerta se abrió, revelando una figura que Clara nunca había esperado ver. «¿Papá?». Valentina soltó la mano de Clara. Sus ojos se agrandaron de asombro. Era don Javier, apareciendo en un instante. Pero algo en su rostro era diferente. Su mirada, una mezcla de miedo y determinación. «Debemos irnos, y rápido», exclamó. El caos se reavivó, pero entre la confusión, Clara sintió un dolor profundo en su pecho. La verdad nunca había estado tan cerca, pero cada respuesta parecía traer más preguntas. ¿Cuáles eran los secretos que unían no solo a Valentina con Javier, sino a todos ellos? ¿Era posible que el destino de Valentina estuviese sellado antes incluso de nacer? Las sombras del pasado emprendieron un camino oscuro, y Clara se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de derrumbarse. ¿Estarían listos para enfrentar la verdad? ¿O sería demasiado tarde para ellos? Clara sintió que el tiempo se detenía cuando escuchó el grito de Valentina. La niña estaba a su lado, temblando y buscando respuestas, visiblemente asustada. La puerta estaba abierta, pero no tenía idea de hacia dónde ir. Don Javier había salido de la nada. Sus ojos transmitían una mezcla de ansiedad y determinación. Clara pudo ver en su mirada que el caos no había terminado. «Valentina, ven aquí», don Javier le ordenó, pero en su voz había una desesperación que la contradicción no podía ocultar. «Valentina», dijéramos que no sabía si ir con él o quedarse con Clara. Clara, sintiendo que el choque entre ellos se hacía más estrecho, tomó la mano de la niña con firmeza. «No te preocupes, estoy aquí».
Vamos a averiguar qué está pasando, le susurró. Lo que está pasando es que tenemos que salir de aquí, gritó el extraño, su voz resonando por encima del estruendo de la confusión. Los guardias, taladrando miradas, se movían como sombras detrás de Javier, pero la tensión iba más allá de ellos. Clara sabía que había más en juego. Y como si el caos mismo decidiera jugarle a Clara una broma, un nuevo ruido retumbó. Algo había caído en las cercanías. Pudo ver que una tabla del jardín se había desplomado, dejando expuesto un pasadizo secreto. Clara apretó la mano de Valentina. «¡Mira!», dijo, sintiendo que era el momento de actuar. «Allí», gritó Rodrigo, el hermano perdido de don Javier, mientras apuntaba hacia el oscuro túnel que se había revelado. En un segundo todo se volvió oscuro. Clara se sintió abrumada por el terror de lo desconocido. «¿Qué es eso?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Valentina, con la mirada inocente, estaba a punto de responder cuando un sonido desgarrador inundó la habitación. Clara miró hacia atrás incluso cuando atrás no había más que caos. La figura de Rodrigo estaba a punto de lanzarse hacia allí. «No podemos esperar más», gritó el extraño, tomando la delantera. «¿De qué están huyendo?», Valentina cuestionó, buscando en los ojos de Clara alguna respuesta. La pequeña estaba en estado de shock, y el tiempo comenzaba a apremiar. «Salgan ahora». «Se los estoy diciendo», rugió el extraño, apuntando al pasadizo. Clara tomó una decisión. «Vamos, Valentina, ahora». Y así corrieron hacia la abertura en el suelo. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Al entrar en el pasadizo, el aire fresco del exterior los envolvió. Eran sombras en una niebla oscura y se movieron rápido, siguiendo el camino estrecho sin mirar atrás. La desesperación parecía palpable, y cada paso resonaba como un eco de sus temores. Clara no sabía qué podría haber más adelante, pero su instinto le decía que había que seguir adelante. De repente, un gemido resonó alrededor. «¿Qué fue eso?», preguntó Valentina con la voz temblorosa. Clara se detuvo y la abrazó, pero justo en ese momento una voz familiar vibró en el aire. «Clara». Era su madre. Clara se sintió desvanecer. «¿Mamá?». La visión de su madre la descolocó. Era una imagen que creía haber dejado atrás. La sombra de su infancia se proyectaba en la luz tenue del túnel. «Tienes que escucharte», le continuó diciendo. Pero Clara, confundida, no sabía qué creer. «Mamá, no sé qué hacer», Clara exclamó, el miedo horadando su voz. La figura de su madre avanzó un paso, pero claramente había una sombra en su rostro. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con angustia. Rodrigo desde atrás comenzó a acercarse. La tensión era insostenible. «Ella no es lo que dices, Clara», interrumpió, y hizo un gesto hacia la figura. «Lo que estás viendo es una ilusión. Tu madre nunca volverá». «Cállate, Rodrigo», Clara gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era posible que todo lo que conocía estuviera basado en mentiras? ¿Esto es un truco? ¿Un engaño? El túnel tembló. La voz de su madre resonó de nuevo, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «No todo es lo que parece, Valentina. Ella es la clave». Valentina, confundida, le miró a Clara en busca de respuestas. «¿La clave para qué?», preguntó temerosa. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo de polvo y escombros apenas resonó del pasadizo de salida. La luz se desvanecía y la realidad se doblegaba. ¿Era posible que todo se estuviera desmoronando justo cuando estaban más cerca de la verdad? «Salgamos de aquí, no podemos quedarnos entre sombras», Clara exclamó, tomando de nuevo la mano de Valentina, mientras una nueva línea se dibujaba en la historia abruptamente. En ese instante, la risa del extraño resbaló como un recordatorio en el aire. «Porque hay más de lo que han visto, más que simplemente un secreto». Las palabras resonaron como ecos mientras retrocedían, llevándolos hacia un destino incierto. La verdad finalmente palpitaba en la penumbra. Clara sintió que el aire se volvía pesado a medida que cada palabra de su madre la envolvía. La imagen de aquella figura, a la que había creído perdida para siempre, impactaba su corazón con un golpe de nostalgia y confusión.
«Mamá, ¿eres tú?» Su voz temblaba, mezcla de miedo y anhelo. Valentina, a su lado, la miraba con esos grandes ojos verdes llenos de preguntas que no podían ser respondidas. Rodrigo se acercó, perturbando el momento. «No te dejes engañar, Clara». Su tono era grave, lleno de desconfianza. «Ella no es real, es solo un juego para atraparte». Pero Clara no podía apartar la vista de su madre. Las memorias flotaban por su mente, el calor de su abrazo, las risas compartidas. «¿Por qué me haces esto?», preguntó, buscando respuestas en los ojos de la mujer que había amado. No podía ser una ilusión. La conexión de sangre era irrompible, incluso en medio del terror. «Clara, necesitas saber la verdad», comenzó su madre, pero en ese instante un retumbo encajado sacudió el pasadizo. Todos temblaron. La tierra vibró bajo sus pies, y el eco del sonido resonaba como un aviso de peligro inminente. «¡Mira!», gritó Valentina, mientras el suelo temblaba como si tuviera vida propia, y un chorro de polvo comenzó a caer del techo. «Vamos, hay que salir de aquí». Clara tomó rápidamente la mano de Valentina, sus instintos de protección ya en acción. Rodrigo, con el ceño fruncido, vio cómo todo se desmoronaba a su alrededor. «Allá por la salida», dijo, señalando un resquicio de luz que se filtraba a lo lejos. Pero antes de que pudieran avanzar, el rostro de su madre se transformó. De la dulzura pasó a una expresión dura. «¡Detente, Clara!». Su voz ahora era fría como el acero. Las palabras de su madre resonaron como un trueno en su mente. «La verdad es que tú eres más que lo que piensas». En ese momento un chillido desgarrador cortó el aire. Clara se detuvo en seco, su corazón latiendo como un tambor. De repente alguien irrumpe por el otro lado del túnel. Un hombre imponente, un guarda con un andar decidido. «Javier, ven aquí», gritó, y su rostro estaba enrojecido de furia. «No puedes dejar que ella se escape». Era un voz que Clara reconocía, pero que no podía situar. «No me digas qué hacer», respondió don Javier, forzando su camino hacia ellos. «Esto no es lo que parece». Su mirada se llenaba de desesperación. La tensión estaba en el aire, aún más palpable que antes. Clara sintió que el mundo se estaba cerrando, con cada minuto que pasaba. «Escucha», gritó Rodrigo. «Deja que se lo cuente». Pero mientras el guarda se movía, Clara atrajo la atención del hombre hacia ella. El terror llenó su pecho. «¿Quién eres tú?», preguntó Clara con una voz decidida, ante la insignia que llevaba en la chaqueta. El hombre se acercó, pero su mirada se dispersó por el caos. «Soy el agente de seguridad. Se nos acabó el tiempo. Necesitamos sacarla de aquí». «Clara», la voz de su madre se elevó en una súplica. Pero algo en el gesto de la mujer pareció cambiar de nuevo, como si el aire a su alrededor se volviera denso. Clara sintió que la confianza se desvanecía. «Mamá». Entonces, con una rapidez aterradora, el hombre de seguridad desenfundó una pistola, apuntando a su padre y a Rodrigo. «Si no se van, hay consecuencias. Pero antes de que pudiera terminar, sonó un disparo. Un grito perforante de Valentina. El eco resonó en su mente. Fue en ese instante que el tiempo pareció congelarse. Clara se volvió hacia su amiga, el miedo acaparando todo su ser. Las imágenes se superponían. Su madre, el extraño, el caos. Pero el verdadero giro llegó cuando, al caer al suelo, la figura de Valentina se movió. ¿Qué me has hecho?». La pequeña se desvaneció, como un reflejo roto, revelando no a la dulce niña que adoraba, sino a una figura oscura con una sonrisa burlona. Clara se sintió desvanecerse. «Esto es solo el comienzo, Clara». Resonó una voz que creía conocida dentro de la penumbra. Era todo un engaño. Valentina nunca fue quien pensabas. Y en ese momento, el espacio parece hacerse añicos y las sombras del pasado los envuelven. Clara sintió su corazón caer en un abismo. Todo se fue oscureciendo, y un susurro latente llenó el aire. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Y qué pasaría con sus verdaderos lazos de amor y confianza? La verdad apretaba su pecho, como un aplastante secreto que había estado esperando a ser revelado. Todo lo que creía, todas sus certezas, se desvanecieron en la bruma. ¿Sería capaz de enfrentar la historia que nunca conoció?
¿Estaban listos para descubrir lo que verdaderamente significaba ser familia? La oscuridad se tragó el sonido de su respiración, y el futuro quedó sellado en el silencio. Clara sintió que el aire se volvía denso al escuchar las últimas palabras de su madre. ¿Valentina no era quien pensaba? La confusión se contorsionó en su pecho, y un nudo de miedo se apretó. Se preguntaba si todo lo que había creído acerca de la niña que amaba estaba a punto de desmoronarse. Rodrigo sonrió con desdén, como si supiera algo que el resto ignoraba. Valentina es parte de algo mucho más grande, Clara. Y tú también, en cierta forma. Es momento de que entiendas lo que realmente está en juego aquí. La tensión en la habitación creció, como una tormenta que amenaza con desatarse. ¿Qué quieres decir?, Clara preguntó, su voz ahora un susurro. Valentina estaba paralizada, mirándola con esos ojos verdes que reflejaban miedo y confusión. Entonces el guarda, que había estado a cargo, movió la cabeza y miró a Javier. «¿No lo has dicho? La herencia de Valentina no es solo dinero, es poder». Las palabras resonaron como un eco sordo. Clara sintió que el suelo temblaba bajo ella. ¿Qué significaba eso? ¿Poder? La incredulidad llenaba su voz. ¿Qué? ¿Poder? ¿Qué están escondiendo? Clara miró a don Javier, buscando respuestas en su rostro. Pero él solo bajó la mirada. Las sombras de la culpa surcaban su expresión. Rodrigo interrumpió. Hay fuerzas que desean que la verdad no salga a la luz. Valentina es un valor estratégico, algo por lo que muchos están dispuestos a luchar. El mundo de Clara se tambaleaba. Las caderas de su madre parecían desaparecer, y en su lugar, la bola de un secreto devastador se revelaba como una tormenta inminente. Un frío helado recorrió su espalda al darse cuenta de que Valentina no solo era su amiga, sino también una pieza en un juego peligroso. «Clara, escúchame». La voz de su madre fue frenética, como si entendiera lo que estaba en juego. «No te dejes llevar por las manipulaciones. Lo que yo hice fue por amor». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo sacudió el pasadizo. Alguien había hecho un movimiento, y un grupo de guardias más apareció, sus rostros llenos de determinación. «Cálmense», uno de ellos ordenó, haciendo que todos se detuvieran. Clara sintió que la tensión se transformaba en una atmósfera eléctrica, donde cada segundo contaba. «Se han desviado del plan establecido. Llenen de inmediato el espacio». Fue entonces que de repente la figura de Valentina comenzó a temblar. Todos se volvieron hacia ella, pero antes de que alguien pudiera comprender lo que sucedía, una luz intensa la envolvió. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba pasando? La niña se convirtió en una sombra oscura, transformándose de una simple niña a lo que parecía un ser de otra dimensión. «¡Valentina!», Clara gritó. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Estaba realmente sucediendo eso? Era como si la pequeña se estuviera desvaneciendo ante sus ojos, revelando un verdadero poder que ni siquiera había imaginado. Entonces, la sombra habló, con una voz que era a la vez familiar y extraña. «La elección que se haga hoy determinará el futuro de muchos. Incluso de ti, Clara». El hombre oscuro se acercó, y en un instante, Clara entendió todo. La confusión desapareció, pero el dolor reemplazó cada rincón de su ser. «No puede ser tú», balbuceó, sumida en la incredulidad. Valentina, con toda su inocencia, había sido parte de algo más grande, de algo aterrador. «La verdad ha llegado a su fin», Rodrigo gritó, como si todo estuviera bajo su control, pero su poder se desvanecía al lado de esa transformación. Clara sintió que el miedo la abrazaba, las lágrimas brotaron, mientras todo su mundo se hacía añicos. «Todo lo que tú y yo hemos sido era una mentira», gritó. La desesperación la consumía, pero Valentina, o la sombra de ella que había quedado, sonrió con una tranquilidad oscura. «No llores, Clara. Lo que viene será aún más impactante». Los murmuraciones crecieron a su alrededor, y la atmósfera explosiva se volvió aún más tensa. La verdad, como una serpiente acechante, estaba a punto de salir, y Clara entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el dolor apretando su pecho, supo que debía enfrentarse a lo desconocido, pero también a su propio corazón. ¿Sería capaz de aceptar esta nueva realidad? ¿Y qué iba a hacer para rescatar a la Valentina que amaba de las garras de este poder?
El silencio se volvió ensordecedor, y en ese momento todo quedó en suspenso. La auténtica batalla apenas había comenzado. Clara sintió que el aire se volvía pesado al escuchar las últimas palabras de su madre. La sombra de Valentina revelaba una verdad aterradora, y el pánico empezó a arder en su pecho. «No, no puede ser. Valentina», gritó, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura de Valentina sonrió con una calma inquietante, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. «¿Quién eres realmente?». Clara sintió que su voz se quebraba. El miedo la envolvía mientras el caos se desataba a su alrededor. Rodrigo, el hermano de don Javier, sonrió como si todo estuviera bajo su control, y eso solo le dio más escalofríos. Clara sintió el nudo en su garganta estrecharse. «Ella es mucho más de lo que imaginas», interrumpió Rodrigo. «Valentina es el puente a un poder que no comprendes. Y tú, Clara, tienes un papel más importante de lo que crees». Sus palabras resonaron en el aire como el sonido de una campana que anunció una tragedia inminente. Clara se tambaleó, tratando de recuperar el aliento. Era evidente que todo lo que conocía estaba a punto de colapsar. «¡No! ¡Valentina, vuelve!», gritó Clara, buscando en los ojos de la niña los vestigios de la estrecha relación que habían compartido. Pero los ojos de Valentina habían cambiado. Ya no eran solo espejos de inocencia. Había algo más profundo, algo oscuro que se retorcía en su interior. Justo cuando el guarda alzó su arma, el pasadizo tembló con una fuerza aterradora. Un sonido ensordecedor, como si el propio túnel estuviera gritando, sacudió la tierra. Todo se volvió un caos de polvo y miedo. «¡Fuera de aquí, rápido!», vociferó el guarda, y en un instante el aire se cortó como si la verdad misma quisiera salir a la luz. «Valentina, no puedes hacer esto». Clara se abalanzó hacia ella, sintiendo que todo su mundo colapsaba. «Pensé que eras mi amiga, que te amaba». La voz de Valentina resonó con eco en su mente, pero ya no era la misma. «La amistad no es suficiente, Clara. Debes elegirme». La transformación era inquietante. Con cada palabra, la sombra de la niña parecía solidificarse, haciendo que el destello de luz semana a semana se desvaneciera. Clara sintió que su corazón se partía. Sin embargo, no podía ceder. Debía luchar por la Valentina que conocía. «No sé qué te han hecho, pero yo no me iré sin ti». El temor se convirtió en furia, una chispa que encendió su determinación. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un estruendo resonó desde la entrada del túnel y el suelo se dividió. Clara vio una figura conocida. Era Javier, pero no venía solo. Detrás de él, un grupo de hombres encapuchados avanzaba, sus ojos fijos en Valentina. «Javier, ¿qué demonios está pasando aquí?», gritó Rodrigo, pero su voz se opacó entre el nuevo murmullo que surgió. «¡Ella es nuestra!», uno de los encapuchados gritó, extendiendo su mano hacia Valentina como si fuera un tesoro. El aire se llenó de tensión y el ambiente se volvió explosivo. Valentina, o lo que quedaba de ella, pareció reprimir una risa burlona. «¿Crees que puedes salvarme, Clara?». La sombra osciló, dejando claro que la batalla iba más allá de lo físico. Era una lucha entre fuerzas que Clara apenas empezaba a entender. Pero en ese instante, el desenlace se volvió más impactante. Un estallido resonó justo al lado de Clara, y uno de los encapuchados cayó al suelo, un disparo resonando en la atmósfera como un trueno. «No puedo dejar que se la lleven». El eco del disparo aún vibraba, mientras Javier se lanzaba al frente. Clara se congeló, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos reinaba. «What happened?», comenzó a darse cuenta de todo. ¿Era eso realmente un rescate o una mayor traición? Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. «¡Sálvala, Javier, por favor!», gritó Clara, deseando que hubiera alguna forma de recuperar la situación, pero el caos se intensificaba. Se sentía atrapada en una tormenta de secretos, y no sabía en quién confiar. Ya no era solo una lucha por Valentina, era una lucha por la verdad misma. «¿Qué has hecho?», murmuró Rodrigo, su mirada cambiando de furia a incredulidad, mientras Clara se daba cuenta de que el enemigo no solo era externo. El verdadero peligro podía estar más cerca de lo que pensaba. Mientras el polvo caía lentamente, una pregunta resonó en su mente.
¿Había realmente cosas que nunca deberían haber sido descubiertas? Debían actuar rápido, pero la luz se desvanecía. Cada segundo estaba impregnado de tensión. Clara tomó la mano de Valentina y gritó: «Salgamos de aquí, ahora». El destino estaba sobre un hilo, y el desenlace nunca pareció tan incierto. ¿Lograrían escapar de la tormenta que ellos mismos habían desatado? Clara sintió que el caos la aplastaba. La sombra de Valentina se acercaba, pero los ojos de la niña ya no eran los que solían brillar con inocencia. «Valentina, no eres tú», gritó, tratando de aferrarse a un pedazo del pasado. La realidad se desdibujaba, y lo único que podía hacer era cerrar los ojos y esperar que fueran solo pesadillas. Rodrigo avanzó, los labios curvados en una sonrisa cruel. «Ella es más de lo que tú nunca pudiste imaginar. Y tú, Clara, tienes el poder para cambiar esto todo». Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sin embargo, todo el ruido a su alrededor se desvaneció ante la fuerza de su propio pensamiento. ¿Qué significaba eso? Todo lo que creía estar defendiendo se esfumaba en el aire como el polvo. Justo cuando el sonido de los guardias acercándose llenó su mente, un grito aterrador resonó. «¡Mamá! ¡Ayuda!». La voz de Valentina, o lo que quedaba de ella, retumbó en el túnel. Era un momento desgarrador. Cada grito arrastraba los fragmentos del corazón de Clara. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, ignorando las advertencias resonantes. «¡No, Valentina!», gritó, corriendo a su lado. La luz tembló, el suelo abrió un vacío oscuro y Clara sintió que se desvanecía. Con los recuerdos de su madre atados a sus pies, saltó hacia la niña. «Te tengo», tomó su mano. Valentina miró profundamente en sus ojos, buscando la fuerza de lo conocido. Pero la sombra estaba allí, chisporroteando entre ambos. «Clara, suéltala», gritó Javier, recorriendo la distancia, temblando de furia y desesperación. La mirada de Rodrigo se volvió violenta. «Detenedlas», resonó en el aire. Los guardias, un bloque uniforme de autoridad, se lanzaron en su dirección. Con un grito resonante, Valentina se ilumina, rodeándose de energía. Las palabras traían una mezcla de amor y dolor, elevándose gradualmente por encima del estruendo. Clara sintió cómo la conexión se volvía cada vez más frágil. «Elige, Clara», Rodrigo desde un rincón oscuro, su voz cargada de reproches. Las imágenes de lo que pudo haber sido, risas compartidas y tarde dulce se desvanecían rápidamente. «Todo es posible», gritó Clara, aferrándose a la esperanza para impulsar su corazón cansado. «Eres mi amiga, siempre lo serás». Tutún. El túnel se iluminó por completo. El eco de cada palabra resonó. La luz ardía, y mientras el caos alrededor se desvanecía, el foco giró. Clara vio cómo Valentina comenzaba a brillar. Sus ojos, su esencia. «¿Volverás a ser mi amiga, Clara?». La pregunta latió entre ellas, como una corriente eléctrica. «Siempre, Valentina, siempre». Clara apenas pudo pronunciar mientras la intensidad se alcanzaba. Un puente levantándose en el aire. El suelo comenzó a colapsar, la verdad emergiendo. Clara vio el destello de esperanza iluminado entre la oscuridad. Era el momento. «Juntas», gritó, y cuando sus manos finalmente se entrelazaron, Clara sintió que el mundo giraba. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, llevándose con ellas todo lo que había sido doloroso. «No», Rodrigo gritó, su furia llenando el aire, pero no podía detener lo que estaba por venir. Todo se achicaba, como el retumbar de un tambor. Don Javier aproximándose, los murmullos intensificándose hasta convertirse en un alarido. Clara sintió que el viento las rodeaba mientras el túnel estallaba en luces y colores. La niña que había amado nunca se alejaría. Juntas cruzaron hacia una nueva realidad. «Siempre seremos», resonó en el aire, una promesa. El silencio se asentó por unos instantes. Clara y Valentina se miraron, la luz dispersándose lentamente mientras la tormenta se desvanecía. Una nueva paz llenó el espacio. La lucha había terminado. El peligro se reducía a ecos lejanos. Al volver a ver a don Javier, ella podía sentir que su vida también había cambiado. «Lo siento, Javier», dijo,
su voz sonando firme. La verdad comenzará a sanar. Y así, mientras las sombras se desvanecían, ella encontró su hogar, nuevamente con Valentina a su lado. «Clara, Valentina», gritó su madre, emergiendo de la penumbra, y Clara sintió que su corazón se llenaba de luz. Se abrazaron, dejando que las sombras se disuelvan. El futuro estaba en sus manos, lleno de posibilidades. Pero ahora, tú, querido lector, esto no puede quedar así. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal, para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas sigan vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta emocionante aventura. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.